Buenas tardes, mi nombre es Jessica Botero Giraldo. Acá muestro mi cédula del curso Física Electrónica del grupo 166. Vamos a hablar de unos temas. El primer tema que vamos a hablar se trata de la carga eléctrica. Es una propiedad de la materia que se traduce o que provoca que los cuerpos se atraigan o repelen entre sí en una función a la aparición de campos electromagnéticos generados por las mismas cargas. Sus elementos son: uno de ellos, el protón, tiene carga eléctrica positiva, se encuentra localizada en el núcleo. El otro es el neutrón, no tiene carga eléctrica, se sitúa en el núcleo junto con los protones. Y el electrón posee una carga eléctrica negativa y se encuentra en la corteza. Sus características. Existen dos tipos, que son la positiva y la negativa. Los cuerpos neutros tienen igual número de cargas positivas y negativas, en discontinua, ya que está asociada a partículas subatómicas que son los protones y electrones. Es aditiva, la carga total es la suma de las cargas. La corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Sus características. La corriente eléctrica depende del potencial eléctrico y de la resistencia en el conductor. La resistencia eléctrica es el resultado de la interacción de los electrones en movimiento entre sí y con los átomos o iones del conductor. El sentido real de la corriente eléctrica es la dirección del movimiento de los electrones, desde el polo negativo al polo positivo. El sentido convencional de la corriente es desde el polo positivo al polo negativo del generador a través del círculo. La tensión. El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, también llamado diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos determinados. ¿Cuáles son sus tipos? El primero, voltaje inducido. Es necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial. En un circuito abierto, dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica entre dos puntos. En un circuito cerrado genera un flujo de corriente. Voltaje alterno. Se representa por las teclas Fa, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es más fácil de generar y transportar. Como su nombre lo indica, es un voltaje con valores alternos no constantes en el tiempo y su frecuencia dependerá del país o de la región específica. Voltaje de corriente directa. Es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua, con pequeñas crestas mediante fusibles y transformadores. Voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continuo. Se trata de la corriente más pura que hay presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltajes continuos y constantes. Suele obtenerse luego de un tratamiento con condensadores electrolíticos. La energía. La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores, es decir, cada vez que acciona el interruptor de nuestra lámpara se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. Sus características. De forma habitual, esta carga eléctrica negativa, o sea, electrones, se mueve a través del conductor eléctrico. Normalmente el conductor es de un material metálico, debido a que disponen de mayor cantidad de electrones libres. Las cargas eléctricas que se desplazan a través del conductor forman parte de los átomos de la sustancia del propio conductor. En general, un átomo tiene carga neutra. Eso significa que tiene el mismo número de cargas positivas, los protones, que negativos, los neutrones. Sin embargo, algunos átomos tienen carga eléctrica, que son los iones. Bueno, la pregunta prometizadora.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? La corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía en dirección con cambios en el voltaje y corriente. La corriente directa es un flujo de eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. La diferencia entre corriente alterna y corriente directa no solo tiene que ver con la característica del flujo eléctrico, sino con las aplicaciones de cada una en la vida cotidiana. Muchas gracias, que se bien.